Hola María, Hola, ¿qué tal? un conocernos cara a cara, Igualmente, aunque sea así a la distancia. a la distancia, ¿no? Sí. Hola Hola, Lorena. ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Hola Andy. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo sí, perfecto. Ah, bueno, genial. No sé si está Mónica. A ver. Ahí está, hola Mónica. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, acá, Aquí, sobreviviendo a la cuarentena. ¿Ustedes? pues muy bien, a comparación del resto de la gente, muy bien. Sí, Ujú. pues quejarse Bien, es como un sacrilegio en este momento, pero es sí, un tedio, pero sí, en Bogotá, pues la cosa, digamos, hay una gente que la está pasando muy mal. sí. Sí, sabemos. Sí, tenemos cuarentena de lujo algunos, es cierto. No hay que quejarse. Hay gente que lo está Sí, pasando realmente mal. Sí, eso, sí, eso es muy tenemos trabajo y casa. Eso ya. sí, muy Ya es una cierto. diferencia importante en la vida. No, de Muy verdad que estoy muy angustiada. Ya no sé cierto. qué vale más, la verdad. En este momento estoy un poco en crisis con este tema porque, pues, pues nuestra economía es puros servicios. Entonces, Sí, sí, estamos en la mala. O sea, toda la gente que medio tenía un buen vivir está mal y los que estaban mal están en la inmunda. sí, sí, Entonces, es muy difícil, sí. muy difícil. ¿Cómo están las cosas en Chile, en México? ¿Cómo anda eso? Tenemos 2 minutos hasta que arranque el panel, así esperamos a todos. no, o sea, en Chile es que es tan difícil saber en verdad cómo van las cosas, pero por los números que tenemos está relativamente bien, al menos eso creemos. Pero sí, yo al menos tengo ciertas como temores respecto a las decisiones de la autoridad. Quizás yo, obviamente, quizás nosotros tenemos mucha menos información que ellos, pero aquí ya están empezando a hablar de volver a como una especie de normalidad diferente. O sea, ya quieren que los funcionarios públicos retornen a sus trabajos presenciales, que los colegios también empiecen a retornar y todavía no llegamos al pic. Entonces, como que estamos un poco asustados de que ya hay muchas personas que no respetan la cuarentena, que no entienden el distanciamiento social. Entonces, creemos que estos mensajes pueden ser contradictorios y que se relaje mucho el tema y que en el fondo cambie el panorama abruptamente. Y si uno ve a los países de Europa que tienen un sistema de seguridad social y de salud bastante más potentes que los de uno, si uno los ve como han estado, a uno le da pánico qué es lo que pudiera ocurrir en nuestros países. Pero bueno, Mm, espero que sean solo temores de uno, aprensiones, bueno, no solo de uno, yo creo que son muchos y muchas las que compartimos estos temores y que finalmente la autoridad sí sepa lo que está haciendo y que se mantenga dentro de unos márgenes. O sea, nosotros todavía no tenemos sistema de salud colapsado, tenemos un buen número de contagiados, pero con un sistema de salud que no ha colapsado y con muertes bastante, número de muertes bastante controladas. Entonces, se podría decir que por ahora vamos bien y eso es lo que yo espero que termine siendo. Usted además se agarró en medio de un proceso que ya venía, ¿no? Ya venían Ah, como yo, yo, revolucionados. yo siento que desde octubre del año pasado hasta ahora han pasado siglos. O sea, ha sido. Uf, siento que nos han Sí, pasado años por encima a todos, pero sí, han sido sí, unos meses complicados y todo muy volátil además. sí.
Sí. Bueno, chicos, les propongo que tenemos algunos participantes, así que les propongo que arranquemos, si quieren, el panel. Les quiero avisar que la doctora Pachón se tiene que ir a las 5, ¿está bien? ¿Sí? Sí. Mónica. Sí, a las 5. Que tiene otros compromisos, así que vamos a hacer lo siguiente. Les propongo, hago una introducción al panel, un poco planteando la problemática de la que se va a tratar, dando algunos datos sobre qué es lo que están haciendo otros congresos del mundo, haciendo hincapié en América Latina, y después les voy a dar la palabra a cada uno, ¿está bien? Y los presento a medida que les doy la palabra, ¿está bien? Cada uno va a tener aproximadamente 8 minutos para hablar, algo así, digamos. Vamos a poder tratar de ser un poco flexibles, pero como somos 5, tratar de usar el tiempo eficientemente, y después lo abrimos a discusión y preguntas en caso de que haya alguien del público que quiera interactuar, le damos la palabra. Si tienen algún problema o algún issue técnico, usen el chat, ¿está bien? Y ahí está Belén, que creo que ella está viendo todo. Si no lo ve, en algún momento me va a pegar el grito, no estoy viendo las cosas, pero en principio si hay algún issue técnico lo solucionamos por chat, ¿está bien? Sí. Bueno, como hacía la presentación en la sesión plenaria, primero les cuento un poco qué es lo que hacemos en CIPEC. Mi nombre, ya lo saben, Carolina Chintián. Yo soy directora del programa de Instituciones Políticas de CIPEC. El programa de Instituciones Políticas de CIPEC lo que hace es, hacemos investigación aplicada y generamos propuestas para mejorar las instituciones democráticas. Y en eso, digamos, cuando hablo de las instituciones más de core de la democracia, hablo sobre el Congreso, hablo sobre los diferentes aspectos de las elecciones, de la administración electoral, etc. En ese marco hacemos propuestas y conversamos con las autoridades como para generar cambios que mejoren esas instituciones. En este momento nos encontramos realmente preocupados y alarmados por una de esas instituciones core de la democracia que no está funcionando full, que es el Congreso. Como comentaba antes, la pandemia básicamente lo que hizo es nos pateó el tablero a todos, es un poco eso lo que estamos viendo, nos está obligando como sociedad a ajustarnos, a adaptarnos, y la manera en la que funciona la democracia y nuestras instituciones no son una excepción a esa adaptación que tenemos que hacer. La pregunta es si y cómo nos vamos a poder que estas instituciones, en particular el Congreso, que es lo que vamos a hablar hoy, se adapte a los cambios y se ajuste a los cambios y respete las restricciones que hay que respetar en momentos de crisis como este. Pero al mismo tiempo, que no delegue sus funciones, que siga cumpliendo las mismas funciones que debía cumplir en circunstancias de normalidad. Digo, sobran un poco razones por las cuales el Congreso debe operar, y más aún en circunstancias de crisis y de urgencia y de emergencia como esta. Por un lado, digo, las decisiones consensuadas y deliberadas son fundamentales para legitimar estas decisiones y para generar los apoyos amplios que se necesitan en contextos críticos como este. Digo, pasada emergencia, uno delegó poder en el Ejecutivo, los ejecutivos y los ministros tomaron las decisiones que tenían que tomar. Ahora van a haber situaciones que vamos a tener que abordar, que son cuestiones laterales, coletazos laterales de la pandemia, que consideramos que se van a tener que tomar decisiones de manera consensuada. El Congreso es el ámbito natural de deliberación y de consenso. Por otro lado, hay cuestiones jurisdiccionales. Hay temas que solo puede tratar el Congreso. En el caso de la Argentina, por ejemplo, si se quiere avanzar en una reforma impositiva, como lo que se está hablando en este momento, es el Congreso el que tiene que decidir sobre esas cuestiones. El Poder Ejecutivo no lo puede hacer, con lo cual ahí hay una obligación jurisdiccional. Digo, hay temas sobre los cuales el Congreso tiene que decidir. Por otro lado, hay un riesgo latente de que el Congreso no opere, que es, y sobre todo para países como los nuestros, latinoamericanos, que es la concentración de poder. Y eso nosotros lo conocemos bien. Nosotros tenemos que
que tratar de que los congresos sigan funcionando, no solo en su rol de legislación, sino en su rol de contrapeso y control, de contralor. Y por último, la cuestión más representativa. Digo, en Argentina en 2019 nosotros tuvimos elecciones, elegimos partidos políticos, esos partidos políticos están representados de manera proporcional en el Congreso y tienen voz, y deberían tener voz y voto para definir determinadas cuestiones. Con lo cual, digo, hay una cuestión básica que es el Congreso debe operar. Ahora, esta operatoria del Congreso en el contexto de la pandemia le plantea un dilema único. Digo, el Congreso como cuerpo colegiado tiene que operar, pero respetando además las condiciones de aislamiento que propone el contexto. Digo, ¿cómo resolvemos ese dilema, ¿no? Entonces, un poco de eso se trata este panel, es cómo cumplimos, cómo el Congreso, los legisladores cumplen el rol de legislar, de representar y de controlar, respetando el aislamiento social preventivo, que en algunos casos es obligatorio, en otros es más laxo, pero digo, existe algo sanitario que debemos respetar. ¿Qué están haciendo algunas legislaturas en el mundo? Nosotros estuvimos haciendo un poco de investigación sobre qué está pasando en otros lugares del mundo y cómo están operando las legislaturas en otros lados del mundo, ya que en la Argentina se está dando ese debate hoy, en este momento. ¿Cómo hace el Congreso para operar? Según los datos de la Interparliamentary Union, y que nosotros complementamos con relevamiento propio, de 63 países relevados que tiene esa base de datos, 53 ya tomaron medidas en este contexto, sobre cómo van a funcionar, tomaron proactivamente medidas sobre cómo van a funcionar y si van a funcionar los parlamentos en este contexto. Y entre las medidas que nosotros encontramos hay 3. Sesiones virtuales, una, digamos, la operatoria vía tecnología, como lo estamos haciendo nosotros ahora. La segunda opción es limitando la cantidad de legisladores y en el espacio, y limitando la operación para cuestiones simplemente de emergencia, y por el otro lado, cancelando, digamos, el extremo opuesto, cancelando las sesiones totalmente. Hay muy pocos parlamentos de estos 63 que siguen operando con total normalidad, creo que son 4 nada más. Tenemos 17 parlamentos de estos 53 que mencioné antes, que han avanzado en la reducción de las actividades parlamentarias. Esto es, están usando el Congreso para situaciones de emergencia, y lo están usando nada más tratando de administrar el espacio, con pocos legisladores, con poco personal técnico, con poco personal administrativo y demás. 15 parlamentos suspendieron, que era el otro extremo, suspendieron las actividades totalmente, digamos, y eso es lo que no queremos hacer, en principio, por lo menos desde CIPEC, es lo deseable para nosotros y es lo que estamos promoviendo. Otras 17 se encuentran realizando sesiones remotas, están usando plataformas virtuales para que en las diferentes etapas de un proceso legislativo y las diferentes acciones que implica legislar, se usen tecnología y se pueda legislar, digamos, como llamamos nosotros desde casa. De esos 17 que están usando, digamos, los parlamentos remotos, vamos a llamarlo, 13 ya implementaron mecanismos para la votación virtual, que es uno de los temas más sensibles de la operatoria, digamos, en materia de seguridad, de la operatoria del cruce entre tecnología y legislación. En la Argentina, en Latinoamérica, esos casos son Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador. En principio son esos, los que por lo menos lo empezaron a pensar. Otros de los países estos de la región, incluidos el argentino, que ahora les cuento un poco en qué situación estamos. ¿Me ven? ¿O me fui? Ahí está. ¿En qué situación estamos? Están pensando en incluir reformas, ¿está bien? En el caso de la Argentina, mientras se avanza en la discusión sobre cuál es el camino normativo a seguir para avanzar sobre esas reformas e implementar sesiones virtuales, cruzar tecnología con legislación, ya se están empezando a usar tecnología para algunas cuestiones puntuales. Por ejemplo, el Congreso empezó a sesionar
y empezaron a haber sesiones informativas en las comisiones. En las sesiones informativas viene un ministro del Poder Ejecutivo, se sienta en determinada comisión, en la comisión que es de su jurisdicción, y responde preguntas. Eso ya se está empezando a hacer ya en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como en el Senado, y en principio, por lo que nosotros estamos haciendo el seguimiento de esas sesiones, y además estamos implementando una encuesta para ver cuál es la percepción de esos legisladores respecto de qué es lo que está pasando en estas sesiones virtuales. Las percepciones, en principio, no voy a dar números porque esto es una encuesta ongoing, puede cambiar, pero en principio lo que estamos viendo como tendencia es que hay mucha facilidad en el manejo. Piensen que es una sesión informativa, es una sesión de intercambio, no hay dictámenes que firmar, no hay votaciones, toda esa complejidad, no hay documentos que manejar, toda esa complejidad del proceso legislativo todavía no está. Pero en principio en lo que hace al intercambio y a la pregunta y respuesta y al uso de la plataforma, como lo estamos haciendo nosotros para la deliberación, las percepciones son buenas. Las percepciones son de que el sistema es fácil de usar, no hay en principio todavía muchas alertas, aunque una de las preocupaciones es la seguridad. Y empezaron a surgir cuestiones interesantes a abordar como, prácticas que no tienen que ver con reglas formales de los parlamentos, que probablemente estos legisladores dicen deberían ser contemplados por estas plataformas virtuales. ¿Cómo hacemos para que las plataformas y en la reglamentación de estos procesos y de estos protocolos podamos incluir esas prácticas que nosotros solíamos tener en la vida presencial? Me extendí un poco de mi tiempo, me parece. Quería darle, la idea entonces es un poco que nos cuenten qué está pasando en los países en los que ustedes representan y que conocen con mucho más detalle que lo que nosotros conocemos, y empezar a hablar cuáles creemos que son los procesos y los valores que debemos asegurar si queremos avanzar en la virtualidad para la legislación. Así que le doy la palabra a Mónica. Mónica entonces es profesora investigadora de la Universidad de los Andes en Colombia, y ella tiene mucha experiencia, fue directora del programa Congreso Visible, además de decana de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. Así que, Mónica, te cedo la palabra, a vos. Adelante. Gracias, Carolina, y buenas tardes a todos. Lorena, Lilian, María. Pues este es un tema, como dice Carolina, muy importante. En Colombia, cuando íbamos a empezar las sesiones del Congreso de la República, empieza la cuarentena y como el aislamiento físico preventivo, y entonces se cancelan las sesiones, el presidente declara un estado de emergencia económica y social, y además, digamos, las otras ramas del poder, tanto el ejecutivo como el judicial, las ramas judicial y ejecutiva, toman decisiones de irse a trabajar a la casa, pero pues evidentemente con unas condiciones que no impidan el funcionamiento del servicio. Es decir, son unidades de servicio, tienen que seguir proveyendo de justicia, los jueces tienen que seguir haciendo su trabajo, la rama ejecutiva tiene que seguir haciendo su trabajo. En el caso del Congreso de la República hubo pues una gran discusión porque los presidentes de las cámaras de Senado y Cámara de Representantes tomaron la decisión de suspender las sesiones, y eso generó pues toda una discusión al interior del Congreso de la República, porque pues muchos de los miembros del Congreso firmaron cartas, se manifestaron de forma explícita, mandaron formalmente requerimientos a los presidentes del Congreso diciendo que por favor se autorizaran las sesiones virtuales. Apenas hace
digamos, una semana se autorizan estas sesiones virtuales. La discusión es una discusión muy parecida a la que ha narrado Carolina en su exposición. Tiene que ver con la legalidad de las sesiones. Nosotros tenemos una Corte Constitucional súper proactiva que toma decisiones, mejor dicho, hasta el café que se toman los congresistas y el presidente al mismo tiempo. Entonces, hay una decisión que está pendiente de la Corte Constitucional sobre la legalidad de las sesiones. Y esto porque no hay un antecedente en la historia del país de una sesión virtual. Entonces, por supuesto, hay un apego a la ley y un temor del reglamento por todos esos, cómo esos procesos se viven en la virtualidad. Entonces, pues los secretarios, digamos, de las dos cámaras han sido muy cautelosos a la hora de plantear las sesiones. En términos procedimentales, ¿qué ha ocurrido? Pues básicamente que las comisiones constitucionales permanentes, nosotros, distinto a varios países de la región, tenemos solamente 7, están establecidas por Constitución. Entonces es muy clara, digamos, la adscripción a una sola comisión de parte, una sola comisión que tiene funciones legales, legislativas, perdón, al Congreso de la República. Entonces, estas comisiones a sesionar informalmente desde el 16 de marzo, y muchos de los congresistas, pues, desde sus redes sociales estaban haciendo públicas estas sesiones. El presidente de la República no se estaba pronunciando al respecto, y al fin se plantea, se hace un decreto que le permite o que, digamos, autoriza de alguna forma las sesiones del Congreso de la República, y entonces empiezan las sesiones del Congreso de la República hasta hace una semana, pero estoy ocupada, mi amor. No, perdón, estoy ocupada, mi amor. Tengo a mi hija acá, un minuto. Perdón. Yo le había dicho, pero estas cosas pasan. Y entonces, perdón, perdí el hilo. Entonces, hay un decreto de la Presidencia de la República que al fin autoriza estas sesiones virtuales, y se toman unas medidas procedimentales como, digamos, de prevención, en donde se suspenden todos los términos y los trámites para los proyectos de ley, en donde los congresistas, simplemente por prevención, no están haciendo ponencias, no se está haciendo la dinámica de comisión plenaria en el accionar, digamos, del proceso de la formación de la ley. Y más bien se está dedicando el Congreso, sobre todo, a hacer control político y a llamar en audiencias públicas a funcionarios y a los ministerios que son responsables del manejo de la crisis. Existe además una discusión muy interesante sobre los gobiernos subnacionales y nacional. Entonces ha habido una discusión ahí que es muy intensa. Entonces, más que oírse al Congreso, se ha oído, digamos, a la alcaldesa de Bogotá discutir con el presidente de la República sobre medidas, pero el Congreso a su vez también está haciendo una cantidad de control político, pues porque el Congreso, el presidente emitió más o menos 48 decretos en un mes, y pues evidentemente nosotros teníamos muchos dilemas en este momento, y más con la caída del precio del petróleo, pues nuestra economía puede hacer kaboom, básicamente. Entonces, hace algunos días el presidente estaba sugiriendo que no iba a prorrogar el estado de emergencia económica y social. Yo no sé si eso va a ser cierto o no, pero lo que sí es cierto es que, por ser un estado de emergencia económica y social, las medidas tienen vigencia fiscal hasta el 31 de diciembre. Entonces,
Pues yo veo el Congreso, veo al Congreso como una fuerza que está ahí moviéndose, más los congresistas a nivel individual que el Congreso como un todo. Las sesiones le han hecho bien al Congreso, pero la discusión sobre las sesiones virtuales tuvieron dos consecuencias en particular que me parecen gravísimas, ¿no? Una, la alcaldesa de Bogotá diciendo, si no están trabajando, donen su salario para la crisis. Lo cual, digamos, de nuevo es como, pues si ustedes no sirven para nada, ¿por qué no? ¿No? Y esto, ya voy a terminar. Y la otra decisión, el otro punto en política pública que se discute es, funcionamos bien sin Congreso, ¿por qué no reducimos el tamaño del Congreso? Entonces, siempre hay como unas ideas de atacar al Congreso, porque pues el Congreso no se conoce como por su eficiencia, ¿no? En la toma de decisiones, porque es un organismo colegiado, y entonces al no ser un organismo, digamos, que está actuando eficientemente frente a la crisis, como lo hace la rama ejecutiva, pues evidentemente lleva del bulto en popularidad, pero pues eso es normal. Ese es un poquito lo que está pasando en Colombia. Muchas gracias, Carolina, por la invitación y a todos por su paciencia. Carolina se fue. Se nos fue la moderadora. Hubiera podido utilizar un minuto más. Bueno. Bueno, a mí me parece que es interesante el punto de las votaciones. Hasta que llegue Carolina, pues aprovecho. Hay una discusión sobre la seguridad, básicamente, de los ambientes virtuales y cómo podemos estar ciertos de que ustedes no sé si han visto los videos, pero es divino, cuando aprueban el orden del día, es un desorden, son los videos de Zoom que son como para la posteridad, ¿no? De aprobado. Es un desorden, parece una escuela de kinder, pues porque esa es la forma en que funciona el Congreso normalmente. De hecho, es muy bonito porque la mayoría de los congresistas están presentes, no hay otros órdenes del día paralelos que hagan que no estén en la sesión, ¿no? Están en la sesión permanentemente, pues porque están en la casa, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a hacer lobby? ¿Se van a salir a la oficina? No, les toca estar en la sesión. Entonces, tenemos un Congreso súper presente, pero a la hora de hacer votaciones y hacer procedimientos legislativos que son naturalmente desordenados porque son 160 personas, pues entonces se vuelve un poquito chistoso y la gente se puede burlar rápidamente de esa circunstancia digamos, en el mundo virtual, pero a mí me parece que pues, dadas las circunstancias, lo están haciendo muy bien, digamos. Ahora, hacerle control a un gobierno en una crisis como esta me parece que es dificilísimo, porque las discusiones se vuelven de vida o muerte y entonces no hay como moderación, hay como esa polarización y la representación de grupos informales se vuelve muy difícil, no sé. Entonces, mi sensación es que el Ejecutivo siempre toma un gran poder en el momento en el que hay una crisis. Obviamente eso le beneficia a algunos gobiernos, ¿cierto, María? Que estaban desprestigiados y no dejar salir la gente siempre es bueno a veces. Me dice, bueno, se me apareció la Virgen, ¿por qué no? O sea, hay otras razones por las cuales no debe salir, pero también silencias muchas voces que son importantes, simplemente porque necesitas comando para tomar decisiones. Entonces, creo que mucha gente también estaba feliz de que el Congreso no estuviera sesionando porque ven a veces la deliberación como un obstáculo y no como un bien, digamos, de la democracia en este momento de crisis.
no necesariamente todo el tiempo. No sé si tienen preguntas, no quiero hablar más porque siento que me estoy tomando tiempo de otras personas, o si alguien quiere tomar el rol de moderador mientras. O yo podría ser moderadora mientras llega Carolina. Sí, elegíle a alguien para que haga su introducción. Sí, no sé, ¿quién más? ¿Ustedes saben quién es la persona que sigue? No, ni idea. No sé, ¿quisiera No. alguien continuar? Yo podría hacer mi introducción. Yo soy Andrés Carrizosa, soy... Hola, ¿cómo están? Soy Belén Hola. Abdala. Se le desconectó, se le cayó el celular y se le desconectó toda la sesión. Me acaba de pedir que les pida disculpas recién. Estamos bien, Belén, y vamos a comenzar con la presentación de Andrés. ¿Te parece Perfecto. bien? Sí, Comienzo. perfecto. Yo soy estudiante de PhD de Ciencia Política de Rice University y estoy haciendo mi tesis sobre comportamiento legislativo en la Cámara de Diputados de Paraguay. Y yo soy paraguayo, ahora mismo estoy en Asunción. Y para hablarles más o menos de cómo venía la cosa, acá preparé un tipo timeline de lo que estaba pasando. O sea, nosotros tuvimos el primer caso de coronavirus confirmado en el país el 7 de marzo. Y el 10 de marzo se declaran las medidas de emergencia de parte del Ejecutivo. El 11 de marzo se reúnen justo las cámaras de senadores y diputados, los senadores en sesión extraordinaria y los diputados en sesión ordinaria, y ahí decían aplazar o cancelar todas las sesiones ordinarias por 15 días y después eso van extendiendo. O sea que desde el 11 de marzo ya no hay sesiones ordinarias, solo hay sesiones extraordinarias de parte de la Cámara de Senadores y Diputados. Nosotros tenemos dos cámaras chiquititas. La Cámara de Senadores tiene 45 personas y la Cámara de Diputados tiene 80 personas. Eso fue mucho más fácil para la Cámara de Senadores ir sesionando más extraordinariamente que la Cámara de Diputados porque son más chiquititos de vuelta. Ambos pasaron reglamentos para poder sesionar digitalmente, pero antes de implementar eso, el Senado pudo sesionar 2 veces de manera extraordinaria adentro de la Cámara de Diputados porque es más grande. Entonces estaban adentro de la Cámara de Diputados sentados con sillas vacías entre medio de los senadores. Y diputados realmente pudo sesionar 2 veces o más. Y las 2 veces tuvo que ser presenciales porque no pudieron todavía solucionar las cuestiones técnicas de tener una sesión digital. Y la razón principal por la que los senadores se mudaron de una sesión en persona adentro de la Cámara de Diputados a sesionar virtualmente es porque a una senadora le agarró el coronavirus. Ella, y fue todo un problema porque a ella le agarró la enfermedad porque estaba violando las medidas de cuarentena y encima ella dijo que se estaba yendo por una misión oficial a Guatemala, pero en vez de eso tomó un vuelo y se fue a Perú para una conferencia personal, violando las normas de la Cámara. Y a la vuelta de Perú, entonces ella se fue a la Cámara de Senadores y estuvo en una sesión extraordinaria. Y el día después la próxima sesión después de eso ya cancelaron las sesiones presenciales y sesionaron solo virtualmente. Y en la primera sesión virtual ya votaron por la pérdida de investidura de esa senadora. La Cámara de Diputados no pudo sesionar hasta el 20 de marzo, no, hasta ayer, hasta el 20 de abril, que fue la primera sesión, y también ellos desaforaron a 2 diputados que habían violado las medidas de cuarentena. Y otros temas políticos que fueron importantes en el periodo fueron, nosotros tenemos elecciones municipales este año,
y llevar a cabo las elecciones en esta situación de emergencia médica hubiese sido muy complicada. Entonces se decidió postergar la elección por un año, alargando el plazo de los intendentes corrientes y acortando el periodo intendental siguiente. O sea, normalmente son 5 años, entonces esta vez van a ser 6 años y el próximo periodo va a ser de solo 4 años para volver al calendario, ¿verdad? Por suerte, las elecciones de los gobernadores, diputados, senadores y el presidente están constitucionalizados, pues las elecciones intendentales no están, o sea, los plazos de las elecciones intendentales no están constitucionalizadas, así que se pudo modificar el plazo de la elección con simple mayoría de ambas cámaras. Y otra medida de emergencia que fue importante en estos momentos fue el 20 de marzo, creo, bueno, sí, el 20 de marzo más o menos, el presidente sacó un decreto temporalmente reduciendo los sueldos de los funcionarios públicos por 3 meses. Y reduce el sueldo de los funcionarios que ganan 5 salarios mínimos por 10% y cualquiera que gana más de 10 salarios mínimos por 20%. Y también puso un tope en los salarios de los funcionarios públicos al límite del sueldo del presidente, incluyendo los sueldos de los funcionarios de ambas de nuestras represas binacionales, Itaipú y Yacyretá, que solían ganar mucho, mucho más que el presidente, ¿verdad? Eso fue un tema que le gustó mucho a la gente porque hay mucho prebendalismo y patronazgo que se refleja en los altos sueldos públicos de los funcionarios. Y ahora el Senado pasó una ley para hacer que eso sea algo permanente, y en la próxima sesión de la Cámara de Diputados eso se va a tener que tratar, pero ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Entonces eso más o menos creo que son los temas principales. Los temas funcionales y logísticos de las cámaras en realidad tiene que ver más con, o sea, los votos electrónicos ya existían en senadores y en diputados, o sea que eso no fue controversial. Y el orden del día, todo ya estaba digitalizado, los procedimientos ya estaban digitalizados antes. Así que ya los diputados y senadores ya recibían el orden del día digitalmente antes de esto. Por eso fue muy fácil que la Cámara de Senadores pueda adaptarse a esto rápidamente. El problema principal es en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados es la Cámara de Representación Local. Entonces, cuando los diputados no están en Asunción, la calidad del Internet no es tan buena. Entonces, ellos principalmente tienen que actualizar Internet en coordinación con el proveedor nacionalizado de servicios de teléfono para poder sesionar digitalmente. Y eso es la introducción de cómo Paraguay está manejando esta crisis políticamente. Gracias Andy. Ahora me ven, me escuchan, me caí en un momento de la virtualidad, hablando de congresos virtuales. Estoy acá de vuelta, espero que tengo mis dispositivos. Presento a María, no la veo, presento a Lorena Vázquez Correa, ¿sí? Lorena, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en México. Ella es máster en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciada en Filosofía por la misma universidad, y actualmente es investigadora de este instituto. Un gusto, Lorena, y gracias por estar acá y compartir con nosotros sus reflexiones. Adelante. Gracias, Carolina. Gracias por la invitación. Pues en México el Congreso Federal dejó de funcionar. Nuestro sistema
es bicameral. Las dos cámaras federales pararon sus sesiones, se fueron de receso legislativo y así estuvieron varias semanas. Sin embargo, a petición del presidente de la República, se solicitó que aprobaran de manera especial una ley de amnistía, precisamente en el contexto de la crisis del COVID. Esta ley de amnistía tiene como finalidad la crisis en esta relación entre la pandemia y el sistema penitenciario. Y el Congreso mexicano lo que hizo fue regresar a sesionar, pero fue bastante polémico porque regresaron a sesionar de manera presencial. No se emplearon tecnologías para trabajar virtualmente, se regresaron de manera presencial, precisamente en un contexto donde hay una campaña muy amplia para que las personas nos quedemos en casa de manera voluntaria. Entonces, no resultaba muy congruente que una institución como el Poder Legislativo regresara a sesionar de manera presencial para atender esta legislación. Sin embargo, la atendieron. Y otra de las cosas polémicas fue que la oposición pidió que no solamente se discutiera el tema de la amnistía que había pedido el presidente, el titular del Ejecutivo, sino que también se discutieran acuerdos que tuvieran que ver con economía y que tuvieran que ver con salud de los mexicanos en este contexto de la pandemia. Sin embargo, la oposición, el partido mayoritario, al no necesitar los votos de la oposición para aprobar la ley, para tener quórum, ignoraron esta solicitud y la única ley que discutieron y que aprobaron fue la ley de amnistía. Esto es lo que ha sucedido y cómo ha funcionado el Congreso Federal en México. Entonces nos encontramos totalmente en el extremo de la parálisis legislativa. Y bueno, quiero aprovechar para comentar que para continuar una serie de trabajos legislativos, estos solamente han sido en el nivel de las comisiones. Es decir, han tenido reuniones de comisiones y han realizado eventos como foros parlamentarios a través de plataformas como Zoom y otras plataformas. Llama la atención que en uno de esos eventos, convocado por una diputada, el evento fue hackeado y las notas fueron precisamente del hackeo de este evento. Entonces, todavía existe esta situación de cómo las instituciones se van a adaptar a estas plataformas virtuales y México está muy atrasado en ese tema en el nivel federal. Esto contrasta un poco con los congresos locales. Nuestro sistema es federal, hay congresos locales y hay varios congresos locales que sí mantienen las sesiones de manera virtual, pero cada entidad se maneja de manera autónoma y cada congreso ha decidido si cancela las sesiones, si cierra los periodos ordinarios, si hace sesiones virtuales o incluso hay congresos que han decidido crear comisiones especiales para dar un seguimiento al empleo de los recursos o cómo se están gastando los recursos extraordinarios para atender la pandemia. No es precisamente una función de control, que aquí ya se había mencionado previamente las dificultades de hacer una función de control de los congresos, pero sí la importancia de legitimar las decisiones que está tomando el Ejecutivo y la importancia de hacer ese seguimiento a cómo se están gastando los recursos. Bueno, esto es sobre cómo ha funcionado el Congreso. Ahora, sobre los temas que son prioritarios ahorita en la agenda y que de alguna manera se relacionan con el Congreso, aunque esté paralizado, es que son los siguientes. Uno se relaciona con la caída de los precios del petróleo, que para México va a significar una crisis económica muy grande, que todavía no se están diseñando, no se están ni siquiera imaginando las consecuencias que va a tener para nuestro país,
debido a la dependencia que tenemos de la venta del crudo. Y bueno, en este escenario internacional de la caída de los precios, esto va a causar que haya reajustes necesariamente al presupuesto de egresos de la federación, es decir, a los gastos programados para cubrir los programas de gobierno de este año. Necesariamente se van a tener que hacer ajustes, pero todavía no hay un diagnóstico de qué tan grave es esta situación para nuestro país. Entonces todavía no hay propuestas, la oposición no está participando en propuestas porque ni siquiera existen estos diagnósticos. Los diagnósticos, en dado caso, las discusiones se están centrando al interior del Poder Ejecutivo y pocas veces salen de este círculo, y el Congreso no está participando, la oposición no está participando de estas estrategias. Eso por un lado. Sobre los ajustes presupuestarios, que es todavía materia pendiente. Uno de los temas es que en México están sucediendo muchos casos de violencia y discriminación hacia los médicos y hacia las personas del sector de la salud, lo cual es bastante penoso, bastante sorprendente. Incluso se han documentado casos de discriminación institucional hacia estas personas que están siendo fundamentales para atender esta crisis, como por ejemplo que no tienen el material suficiente para protegerse ellos y poder desempeñar sus labores, que son discriminados por personas de la sociedad civil por considerar que pueden estar infectadas y que pueden ser un peligro, y situaciones muy penosas que han llamado la atención de todos los actores para tratar de parar esa situación. La situación de violencia que sufren las mujeres y cómo este aislamiento social puede afectarlas a ellas de manera desproporcionada es otro de los temas de la agenda que se ha puesto en la mesa en México. Y bueno, son algunas de las cuestiones que seguramente en cuanto haya condiciones para que el Congreso regrese a sesionar, son los temas en los que tendrá que asumir una postura o tendrá que emitir resoluciones al respecto. La pérdida de empleos ha sido tremenda, tremenda, y bueno, ¿cómo vamos a imaginar y a diseñar esas estrategias para poder enfrentar esta crisis económica? Es todavía algo que ni siquiera hemos llegado a esa etapa de discusión. Estamos en una situación de parálisis de los poderes ejecutivos, de los poderes legislativo y judicial, y prácticamente el poder ejecutivo está concentrando las decisiones de cómo enfrentar esta pandemia. Esto, a grandes rasgos, es lo que sucede en México. Gracias, Lorena. Está bueno este tema, tal vez podemos volver después en la discusión sobre cómo se mezcla la variable de sobre qué temas hay que decidir versus la cuestión más procedimental de cómo decide el Congreso. Se empiezan a armar, digamos, equipos de detractores y gente a favor del tema de que los congresos sesionen dependiendo de los temas que van a tener que tratar los congresos. La posición digamos, que uno tenga sobre esos temas que se va a tratar. Eso está bueno. Si quieren, después primero le doy la palabra a María Caraquemada, directora de incidencia del Centro de Estudios Espacio Público de Chile, para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando en Chile y nos dé sus reflexiones, y después avanzamos un poco sobre la discusión. María. Gracias. ¿Me escuchan? Estoy a dos bandas porque ya se me cayó el del computador, así que tengo Me pasa lo mismo. Que me escuchen, porque desde el viernes que estoy teniendo problemas de conexión. Bueno, como la mayoría de ustedes sabrán, veníamos teniendo ya momentos bastante sociales con el estallido social. Ya había habido un cambio a raíz de eso. Nosotros en Chile tenemos que una semana aproximadamente
no hay sesiones del Congreso y los parlamentarios, nosotros también tenemos 2 cámaras, los parlamentarios se van a trabajo en terreno. En octubre, donde... Ah, no me escuchan. ¿No me escuchan? Perfecto, porque si no me cambio al móvil. Yo te escucho, el resto... Vale. Vale. Bueno, ahí sí. Bueno, entonces ya se habían suspendido las semanas de trabajo territorial. Había un trabajo muy intenso para poder reaccionar al estallido social y a las demandas. Una de las encuestas más importantes en Chile salió en diciembre del año pasado, donde se le daba a los partidos políticos confianza ciudadana de un 2%, al Congreso de un 3% y al gobierno de un 6% al apoyo, realmente muy bajo. Entonces es en este marco donde luego está ¿ya? Obviamente se pensó a plantear que en algún minuto, si se declaraba la cuarentena o si uno o más parlamentarios que dieran positivo en el coronavirus, se tendría que cerrar el Congreso. Por lo tanto, se empezó ya a discutir de qué modo podían sesionar telemáticamente. Entonces se planteó una reforma constitucional. Irónicamente, la primera vez fue rechazada y que en el fondo se estaba abriendo la puerta para dejar de sesionar presencialmente, no respecto de esta crisis sanitaria, sino para sesionar telemáticamente, lo que a juicio de algunos de ellos no se daban ciertas garantías de funcionamiento, ni de transparencia, ni de que el voto sea personal, etc. Por lo tanto, se rechazó y a los pocos días después, una norma transitoria que dice que de un año, mientras dure esta crisis sanitaria, se hace nativamente, presencialmente o por medios telemáticos o mixto incluso, asegurando fundado e indelegable. Y hoy en día ya tenemos a ambas cámaras que ya tienen aprobado sus proyectos. Algunas tiene, la Cámara tiene un poco más de y más requisitos que el Senado. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, a más tardar los días viernes, la mesa de dirección le envía a los grupos parlamentarios la propuesta de sesionar y que se podrá hacer vía telemática. Y tiene que haber una aprobación de estos grupos parlamentarios. Si no hay ese acuerdo, esas materias no se pueden sesionar vía telemática. ¿Ya? Y por otro lado, solo se puede por vía telemática, se puede votar por vía aquello que sea voto público, donde el voto vía telemática solo se puede hacer vía presencial, como ocurrió hace poco con la elección de esa directiva, que era gigante porque había un acuerdo de la oposición que tiene mayoría para elegir a la mesa y finalmente con el voto secreto algunos no respetaron ese acuerdo, el oficialismo siendo que no tiene mayoría. Ya están sesionando de este modo, algunos sesionan mixto, es decir, algunos parlamentarios están presentes y otros están telemáticamente, especialmente porque por edad o por enfermedades son grupos de riesgo. Con las votaciones se ha funcionado bien, los sistemas tienen que garantizar que en el momento en que votan se tienen que emitir, por lo tanto se está garantizando la transparencia que se pueda, y la mayoría se está transmitiendo vía streaming, bien en un tanto como sociedad civil, si uno quiere lo puede hacer, está participando también expertos, las sesiones telemáticas, en ese sentido no había problema. En el Senado, así como para contar con antes, en el Senado hubo una sesión que fue un viernes de la noche, que se vio que estaba como media recostada sobre su cama, discutiendo un proyecto de ley y tomando una copa de vino, lo cual generó absolutamente una polémica de si acostado en su cama, tomando una copa de vino, por lo cual en el reglamento del Senado es
deben sesionar con las condiciones pertinentes a la sesión, ¿ya? Pero en general ando bastante bien, no había problema. Lo que sí hay ciertos temas que se plantean. Algunos parlamentarios creen que solo se debiera sesionar así para temas relacionados con la y no otros. ¿Por qué? Porque ellos dicen, primero, telemáticamente no se da la facilidad de la discusión, de una discusión más franca, de poder exponer bien los distintos planteamientos. Y por otro lado, se da menos capacidad de dónde estás, con quién estás. Entonces podría haber una posibilidad de intervención de terceros, de privados, que quizás tienen como mayor interés privado de captura de la política, de tráfico de influencia. Entonces, hay un tema de qué temas se pueden tratar cuando es telemáticamente y qué temas no. Por otro lado, si bien había una duda sobre si iba a haber la misma transparencia para afuera, en el fondo, del streaming, etcétera, yo les diría mantenido, por lo tanto, está bien. Pero también hay otros, por ejemplo, el gobierno ha dicho que han bajado tiempos promedio de discusión y de iniciativas con la crisis sanitaria, con un promedio de 6 días, lo cual para ellos es bastante exitoso, pero a uno se plantea el tema de dada la urgencia que la entendemos, no vayamos a sacrificar tampoco la calidad del debate ni la calidad de las políticas públicas que se aprueban y, por ejemplo, evidencia o sin escuchar distintos o sin escuchar a expertos o a expertos o a los afectados o afectadas por esa no menor. Y lo otro es que también preocupa que en el fondo no avancemos temas que quizás no tengan que ver hoy en día con la crisis sanitaria, pero que sí estaban en la mesa a raíz del estallido social, porque en algún minuto la crisis sanitaria va a pasar o va a disminuir. En un momento muy complejo. Y eso yo creo que no se va a olvidar, lo que se estaba discutiendo ayer, gente que trató de volver a Plaza Italia. Yo creo que hay que ver cómo tratamos de manejar el tema de que, bien, la crisis sanitaria es urgente y es algo que tenemos que enfrentar ahora, de que haya otros temas que también son importantes, como social, las pensiones, el plebiscito que se viene, requieren ciertas regulaciones y que el Congreso de eso. Y por último, para no pasarme el tiempo, el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y esto todo acerca del rol de la oposición. Si en el fondo es ser egoísta, es obstructivo, o si está bien que el rol político, el rol fiscalizador, y también legítima pueda tener diferencias de opinión acerca de ciertas políticas públicas que el gobierno plantea, porque las más importantes por el Congreso. Ahí hay un rol, dado sobre el rol de la oposición bastante relevante que está hoy en día en los medios de comunicación y que incluso intervino el presidente Ricardo Lagos. Un tema que no es menor y que está tan polarizado el ambiente, muchas veces en el fondo se confunde el rol de oposición, obstrucción, etcétera, pero tampoco yo creo que queremos que el Congreso pase a ser un buzón donde solo den y firmen cheques en blanco. Eso, ¿hay preguntas o algo más donde quieran profundizar? Bueno, gracias María. Bueno, la verdad salieron millones de temas que no sé cómo sistematizar. Voy a arrancar por uno de los últimos, así voy de atrás para adelante, que es, María mencionó una serie de valores, si se quiere, que uno tiene que de alguna manera tratar de contemplar si quiere pasar a la virtualidad y al funcionamiento virtual de los congresos. Habló sobre el tema de la transparencia, sobre la integridad de los procesos, tratando de asegurar cuestiones como la identidad de los legisladores, la seguridad. Yo, digamos, lo tiro un poco a esta mesa de expertos.
que ustedes pueden un poco ampliar sobre cómo es que, si es que se hizo, si es que se garantizó, cómo es que se hizo en cada uno de sus países para garantizar esa serie de valores, digamos, con la integridad del proceso, la legitimidad de la decisión de avanzar en esta serie de decisiones virtuales, etcétera. Y si es que no se hizo, ¿qué problemas y qué debate generó? ¿Quién quiera? Mónica. Pues mira que eso es un tema muy especializado. Entonces, de hecho, es un tema que para la gente no es claro. Entonces, si bien para las personas que son expertas en proceso legislativo, los abogados, en fin, las personas que están metidas en el ejercicio de presionar o de persuadir a los legisladores es muy importante para la ciudadanía en general. Apúrenle, trabajen. Digamos, entonces, como que no, yo no siento que eso sea una discusión a la cual le hayan prestado toda la atención del mundo. Cuando yo he visto las sesiones, algunos de ellos hacen algunas menciones sobre esto. De nuevo, seguridad, lo que decía Lorena, o sea, entonces hacen invitaciones por Zoom y ponen el password de una sesión abierta, pues obviamente se les va a meter a alguien a dañarles la sesión y la noticia va a ser esa y no la otra. Entonces, digamos, se han tomado algunas medidas, como te digo, los legisladores son muy precavidos, tanto los legisladores de oposición como los legisladores del gobierno no están presentando proyectos porque no quieren viciar sus proyectos, porque necesitan de alguna forma el visto bueno de la Corte Constitucional. Pero aquí hay una cosa muy, muy importante, que en una circunstancia de emergencia, en el caso colombiano, por ejemplo, quien está legislando es el presidente. ¿Sí? Entonces, pues, básicamente, o sea, lo que hace el Congreso es, ¿no?, alertar, estar, digamos, diciendo qué es lo que está pasando, por qué están tomando estas decisiones, pero ahí, entonces, creo que el proceso es un poquitico más sencillo en ese sentido. Es decir, el ejercicio de control político es un ejercicio menos riguroso en términos procedimentales. Entonces, yo creo que hay un trade-off muy fuerte entre la, digamos, la presión que existe en el sistema porque ellos funcionen rápidamente, eficientemente, vayan a trabajar ya, y la otra que es el detalle, ¿no? Si esto es legal, si es ilegal, si es legítimo o no. Pues lo que no es legítimo es que les estén pagando y que no hagan el trabajo. Entonces, ahí hay como un orden de ideas distinto. Me parece muy interesante la discusión sobre oposición. De nuevo, creo que hay un punto fundamental, porque si hay un valor, digamos, en este caso, es no solamente en términos de los procedimientos, sino el valor de la transparencia de todos los procesos y de las decisiones que se están tomando. Para mí no es claro, digamos, me queda la pregunta en Colombia sobre cuál es la labor cuál es la posición de la oposición en este caso. Es muy costoso irse en contra. Lo están haciendo algunos, pero es altamente peligroso porque tiene unos costos importantes a la hora de tomar decisiones. Si entran, por ejemplo, los organismos de control han entrado a hacerle seguimiento a algunas transferencias directas del Estado, y eso implica suspensión del proceso. La gente sale a la calle y dice: suspensión del proceso, a mí no me importa si el atún vale 5.000 o 10.000, tráiganme el atún, ¿no? ¿Cómo así? O sea, entonces ahí hay como, digamos, hay una presión por ejecución que es muy poderosa, y que a la hora de controlar, pues hay un... Ay, sí, perdón,
¿No me estabas oyendo? No, Hablé no sé el resto. de años y nadie me habló. No, Las últimas 2 oraciones por ahí se cortaron. Ok. Nada, que digo que hasta los mismos organismos de control que tienen como función jugar, digamos, a tener mucho cuidado con la ejecución presupuestal, están un poquito más tímidos ahorita porque si se suspenden las ejecuciones o las ayudas o las transferencias directas, la gente se enloquece y no es una buena idea. Entonces ahí hay un trade-off muy fuerte entre ejecutar y la transparencia del proceso. Ahorita el proceso es menos importante que la ayuda específicamente. En el caso... Bien. Quiero primero hacer un comentario parroquial para quienes estén escuchando y quieran hacer preguntas. Si se animan a participar y hacer la pregunta oralmente, la hacen, y si no, nos mandan la pregunta online y nosotros se la hacemos a nuestros expertos en la mesa. ¿Qué hago? Espero a ver si alguien quiere preguntar o sigo preguntando yo. Yo quería hacer un comentario a raíz de lo que decía Mónica un poco, el Poder Legislativo tiene esta imagen pésima de toda la vida, no es una novedad, digo, tiene esta imagen horrible de siempre, los legisladores son los que no trabajan, el ámbito en el que más transparente es, me parece, dentro del Estado, y sin embargo tiene una reputación muy mala, y me preguntaba si esta era una oportunidad para limpiar un poco esta imagen, digo, para avanzar y modernizar un poco los procesos, para mostrar un poco cuál es este trabajo, para visibilizar un poco más este trabajo que en general no está visibilizado, no se sabe qué se hace ahí adentro, se sabe que son muchos, que cobran mucho, pero no, nada más, digamos, es esto. Me preguntaba si esta es una buena oportunidad para avanzar en procesos de modernización, que además tal vez deberían trascender el momento de crisis, ¿no? Digo, ¿qué de todo esto va a quedar cuando lleguemos a mesetemos de nuevo, a este nuevo normal, digamos? Que no sé cómo va a ser, pero a alguna normalidad vamos a llegar. Yo quiero responder un poco a lo que Mónica había dicho, que parece que es muy diferente en Colombia a lo que está pasando en Paraguay, que parece que en Colombia el poder legislativo es limitado por otros actores, y en Paraguay nosotros tuvimos una dictadura de 35 años, entonces la Constitución del 92 hace que el Ejecutivo y el Poder Judicial sean realmente muy, muy débiles. Entonces el poder real en todo el país está básicamente en ambas cámaras del Congreso. Entonces quería remarcar nomás que es un poco distinto acá, porque si el Ejecutivo saca decretos o cosas así, la verdad que no tienen mucha fuerza, y todo lo que el Ejecutivo hace después tiene que ser otra vez aprobado por ambas cámaras. Entonces, y encima, sí, entonces, o sea, fue muy importante que la Cámara de Senadores funcione de vuelta por eso, porque si una Cámara no aprueba algo, nada puede seguir. Y después, la Cámara de Diputados en reacción está tratando de reiniciarse de vuelta, aunque está teniendo más dificultades. Pero una vez que una Cámara empieza a trabajar, el poder legislativo puede continuar, porque cualquier cosa aprobada por una cámara, si no tiene tratamiento por otra cámara, tiene sanción ficta. Entonces así se están empujando ambas cámaras para continuar el trabajo también. Pero sí, quería llamar más la atención como es un poco diferente en Paraguay, porque el presidente puede indicar las pautas, pero si no son confirmadas por ambas cámaras del legislativo, la verdad que nada se mueve. Y que en Paraguay no existe la institución de delegación legislativa al presidente en situaciones de crisis.
Sí, pero pasa muy poco. Sí. Pero sí, eso. Y en los temas... Yo te diría que en Chile lo que ha pasado es... Continuando. Sí, María. María. Perdón. Ya no veo a Carolina. Aviso por el chat mejor. Oh, es verdad. ¿Qué ibas a decir, María? No, que un sistema extremadamente preciso, más importante, no se escucha, María. son de resort. ¿Escucha? ¿Ahí sí? Sí, sí, Yo te te escucha escucho. perfecto. Te escucho. ¿Ahí sí? Sí. Tenemos un sistema muy presidencialista en Chile, entonces los temas de mayor relevancia son de iniciativa del presidente o de la presidenta. Si no los presenta el Ejecutivo o no tiene su apoyo, básicamente no se puede avanzar. Entonces, sí, luego del estallido social, el Congreso tomó un rol mucho más preponderante y terminando al gobierno hacer cosas que inicialmente no quería. Pero yo diría que la crisis sanitaria, el gobierno como que ha vuelto a retomar ese agenda, y hay un tema que se está discutiendo porque el gobierno no quiere regular sobre algunos temas, el Congreso, obviamente el costo para el Congreso es mucho menor que lo que manejan la billetera. Muchas veces también de popularidad, ellos presentan temas que la política pública no está bien pensada, y el gobierno no quiere, entonces se ha dado el como de poderes en el sentido de que los parlamentarios tratan igual de avanzar en temas que son inconstitucionales que ellos los presentan, y lo han dicho, como modo de a también tomar estas decisiones, porque también es muy mal pie si es que no lo hace. Entonces ha habido ahí un toque de titanes en ese sentido, y es algo que todavía se está discutiendo. Vamos a ver. También acá, aparte del rol de como de control político, está el tema al Ejecutivo de estas decisiones. Belén, ¿quieres seguir moderando? Dale, sí, se cayó de nuevo la conexión de Carolina. Aprovecho ya que estamos para hacerles una consulta yo. Estuvieron discutiendo mucho el tema del rol político y de la discusión política que se estuvo dando en cada país para fomentar estas reformas o implementarlas. Los detractores, quienes estaban defendiendo más firmemente las reformas para ir hacia congresos remotos, pero me preguntaba también por el lado de las capacidades técnicas con las que cuentan las legislaturas para implementar este tipo de reformas y asegurar que se garantice la seguridad y los otros temas que estaban mencionando. Andrés había dicho que en el caso de Paraguay ya contaban con algunas reformas, por ejemplo, el tema del voto electrónico y de tener el orden del día ya de manera electrónica. Y me preguntaba qué tipo de reformas, si ya contaban en los otros casos con algún tipo de reforma de cuestiones más de innovación o de modernización adentro de los parlamentos para ir por esos caminos. Bueno, en el caso de México, estamos muy lejos de esa discusión todavía.
sobre todo porque nos encontramos en un contexto, además de la pandemia, en un contexto de austeridad implementada por el Poder Ejecutivo y seguida por el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, me parece que la condición todavía se ven lejanas, que implicarían reforma del Congreso General. Entonces, mientras continúe el aislamiento voluntario, no condiciones para que existan estas reformas, y también se ve difícil que vaya a ser uno de los temas prioritarios, considerando que el Senado y la Cámara de Diputados han transferido recursos de estas instituciones para atender la crisis de la pandemia, para comprar equipos médicos, para comprar cuestiones directas de medidas para cubrir las cuestiones de salud, pero entonces en este escenario de austeridad y en el escenario de transferencia de recursos a cuestiones de salud, me parece muy difícil que vaya a priorizar el tema de una reforma al funcionamiento del Congreso. Sí, Mónica. En México. En el caso, digamos, yo siempre he admirado el caso chileno. Tiene un sistema de información increíble, y el caso brasilero, ¿no? Tienen, digamos, todo el proceso legislativo está en línea. Entonces es muy fácil seguir el proceso legislativo y muy seguramente tienen usuarios, tienen un sistema de administración que les permite a los legisladores, digamos, tramitar de alguna forma los proyectos, digamos, todos los trámites legislativos, inclusive de una forma remota, y creo que en esos casos donde hay como un avance en términos de sistema de información, es relativamente fácil hacer la adaptación. En el caso colombiano, la ley quinta de 1992 es el reglamento del Congreso, tiene algunas reformas, pero el proceso legislativo es muy informal. Yo creo que ahí, digamos, no se requieren tantas adaptaciones. Lo que haría es, si nos toca seguir en este mundo cruel del aislamiento físico, lo que haría el sistema es volverlo más transparente, es decir, las enmiendas las tienen que presentar públicamente, ¿no? Les toca hacer una cantidad de cosas que antes hacían por debajo de la mesa, entonces va a ser interesante. Yo creo que, como la pregunta que Carolina decía sobre si esta coyuntura ofrece oportunidades, tiene una oportunidad para mí, y es los legisladores necesitan personas y votos para ser elegidos, necesitan sentirse escuchados, y necesitan escuchar gente, necesitan buscar soluciones para las personas. Cuando hay distanciamiento físico, la política pues es un ejercicio muy extraño, pero lo que yo he visto es que los legisladores ahora promocionan muchísimo, y esto es, o sea, además de los profesores universitarios y toda la gente mostrando sus reuniones en Zoom, están los legisladores diciendo: nos reunimos con los alcaldes de no sé qué, nos reunimos con el gobernador de no sé quién, nos reunimos con los productores y agricultores de tal sector, nos reunimos. Entonces lo que creo que ahí es una oportunidad para visibilizar ciertas conversaciones, y para que quienes no estén organizados, es decir, que no tengan un ejercicio de lobby sistemático en el Congreso de la República, puedan efectivamente acceder a una audiencia con un congresista que de pronto no conocían, o sobre el cual no votaron. ¿Por qué? Pues porque está la red social que les permite como hacer esa conexión que antes no tenían, y pues entre rechazarlos públicamente y reunirse con ellos, pues se reúnen. Entonces creo que ahí digamos, el Congreso colombiano, lejos de hacer un proceso legislativo transparente, presencial o no presencial,
creo que sí, pues, pero sí creo que ahí hay una ventaja, y es que la virtualidad les obliga a formalizar ciertos procesos para cuidarse en salud y para curarse en salud. Entonces, eso puede ser una forma, y la otra es, pues, la oportunidad de encontrarse con otros constituencies que de pronto no tenían en cuenta a la hora de estar en el Congreso, porque no es su ambiente natural. Ahora eso implica una cantidad de problemas también, ¿no? Pueden estar escuchando unos radicales locos y no saben si son radicales locos, pues, pero digamos ahí yo creo que ellos tienen que buscar la forma de encontrar sus audiencias de una forma, pues, de una forma creativa y diferente, ¿no? Lo veo más en los congresistas jóvenes que en los viejos, pero estoy viendo una adaptación de ellos porque, pues, obviamente el ciclo electoral les pega duro y necesitan mostrar resultados. Es interesante verlo así también por el lado de la oportunidad que puede representar generar este tipo de reformas, aunque surjan de una situación de excepcionalidad por una pandemia, que puedan acercar a los ciudadanos con sus representantes también y ayudar a transparentar. Acá nos mandó Iván una consulta, no sé si alguien quiere agregar algo más de este tema. Ahí vi a Andrés que estaba, sí. En Paraguay muchos de los procesos legislativos estaban digitalizados ya. El cambio principal fue que todas las sesiones extraordinarias y algunas reuniones de comisión del Senado estaban siendo televisadas antes del coronavirus. Y eso empieza a pasar también ahora en la Cámara de Diputados, ya que todo se lleva a cabo de manera online. Hacer streaming de eso en YouTube es mucho más fácil. Entonces, para el Senado cambió muy poco porque ellos ya tenían las logísticas y los materiales necesarios para televisar todas sus sesiones, pero con el tema de las reuniones virtuales de la Cámara de Diputados, ellos fueron comprando esas cosas ahora también. Entonces, medio que se están emparejando ambas cámaras. Ahí volvió Carolina. Hola, chicos. Tengo problemas técnicos como nunca en la vida el día de hoy. Se me colapsó el teléfono, se me apagó la computadora, Ay. Ahí se pasa. Bueno, para la muestra un botón. Sobre la pregunta es interesante que nos esté pasando esto mientras discutimos las posibilidades técnicas de los congresos. Sobre la pregunta de Iván, Iván está preguntando ahí cómo se hace para pedir la palabra, para ir debatiendo. Lo que se hace en Paraguay, en la Cámara de Senadores por lo menos, es se hace piden la palabra por el chat que está a la derecha de la sesión virtual, como tenemos acá también. Van pidiendo la palabra y el presidente del Senado le prende el micrófono al que tiene que hablar según el orden del pedido de palabra. Entonces, la verdad que no es muy diferente a lo que se haría presencialmente en la Cámara de Senadores, donde el presidente de la Cámara le prende el micrófono al que tiene que hablar y le apaga después de que termina su turno. También. María, en el caso sí, de yo diría que en Chile también es muy similar, pero además se restringió bastante el tiempo. ¿Sí? ¿Escucho? Restringió el tiempo, dijiste. Sí, se restringió bastante el tiempo de lo que puede intervenir en sesiones. Entonces yo diría que virtualmente es más acotado que presencialmente. Lo otro que quiero los desafíos, a mí me gustaría que de esto quedara, al menos para que la sociedad, distintos expertos o personas afectadas o grupos que quieren participar en el legislativo. Hola. No es necesario que sea presencial siempre, como antes era, ¿ya?
país tan largo te dificulta personal si es que tú no eres de Santiago o de Valparaíso. Entonces yo creo que ahí Mónica me dice que me escuchan. De esto quede ¿Me ven también? Abrir bueno, me perdí más las discusiones. Claro, pregunta que tengo para hacer. Espera que María estaba hablando. Perdón, gracias. Adelante, María. No te preocupes, si ya estaba cerrando. No, que eso quería decir que en el fondo muchas veces, de hecho, está estudio de que la presencia en las comisiones de expertos, académicos, etcétera, está concentrada en muy pocas organizaciones o universidades y no se abre mucho esto a quizás están en Santiago o cerca del Congreso. Y yo espero que con esta experiencia, ya que la mayoría de los que no son parlamentarios están interviniendo a través de telemática, ojalá esa práctica se mantenga y por lo tanto no se cierre tanto las quienes están más cerca del centro de Chile. Y ahí perdimos a Carolina de nuevo. Ah, no. No, ahí está. Sí, yo creo que esto es una nueva tradición, es otra vía, ¿no? Es como clases online, ¿no? Pues ya los profesores podemos hacer clases online, no necesitamos estar al lado del estudiante, el congresista tampoco tiene que estar al lado de la persona, y ahí, digamos, la tradición política y la cultura política para algunos va a ser muy difícil de cambiar, pero para otros en zonas más urbanas, digamos, y más digitalizadas, esto puede ser una opción de hacer política interesante. No creo que no reemplaza la política tradicional, pero sí la puede llegar a complementar de una forma interesante para muchas audiencias nuevas y que representan menos costos de transacción, de hacer lobby, para persuadir, ¿no? Para entregar nueva información. Creo que yo he visto cosas bonitas pasando en el Congreso a pesar del desastre. Bueno, pido disculpas en nombre de la tecnología, porque fue la tecnología la que me jugó una mala pasada. Hablando sobre cosas interesantes, tratando de hacer tareas con mis hijos del colegio vía virtual, me di cuenta de algo que puede sonar una pavada, pero es cuanto más transparente y público pueden ser algunas acciones desde la casa. Digo, yo ahora veo qué hace mi hijo en la clase, por ejemplo. Si trasladamos eso a la escena del colegio, yo veo qué puede estar pasando en una comisión, porque es obligatorio que suceda, porque cada uno está en su casa. Digo, la paradoja de que desde la privacidad se transparenta, digamos, y se hace mucho más público. Y vuelvo, digamos, al tema que dejé cuando me caí de la virtualidad, que es esta idea de los valores que hay que garantizar y si esto es una oportunidad para mejorar algunas cosas, para mejorar esa imagen del Congreso y para mejorar valores como la transparencia, por ejemplo. Y ahora hago una pregunta, no sé cuánto tiempo tenemos, digamos, hasta que cierre el panel, pero me gustaría saber como expertos, como think tanks de la región, ¿cómo creen que nosotros podemos contribuir, digamos, en este proceso en el que cambia la forma tradicional de tomar las decisiones? ¿Cuál es nuestro rol acá? Nuestro rol es acompañar y ser soporte técnico, nuestro rol es vigilar. ¿Cuál es nuestro rol? Tengo que ir. Sí. Pero a mí me parece, digamos, yo en este momento hago parte de una universidad, no necesariamente soy parte de un think tank, pero lo que he hecho yo personalmente es utilizar mi capacidad para acercar gente
que no tenía posibilidades de hablar con políticos antes. Eso es lo que he hecho. Me parece chévere esa posibilidad. Y entonces cojo a la gente, al gremio de los bailarines que están en la mala, y entonces los organizo y los reúno con concejales y los reúno como profesora, como una persona, porque tengo los contactos, puedo ayudar a otros a ser escuchados. Creo que en este momento la labor de intermediación para ayudar a otros a ser escuchados es muy importante. Creo que la labor de control es muy importante, y apoyar la evidencia de la toma de decisión también es fundamental. Pero creo que es muy duro, es una experimentación para diferentes organizaciones dependiendo del propósito de la organización. Yo creería que ahí hay hay toda una exploración. Si yo fuera directora del Congreso Visible en este momento diría, me toca hacer resúmenes de sesión, me toca llamar la atención sobre qué se discutió en el Congreso, cosas de ese estilo. Como profesora, ahora más, yo trabajo en una facultad, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, en la universidad. Ahora hago muchas más cosas. Es rarísimo porque ahora estoy más cerca al Congreso que en toda mi vida anterior, porque todos los encargos de diseño tienen clientes reales, y trabajo, por ejemplo, con la Comisión Legal de la Equidad, para la Equidad de la Mujer, y les estamos armando toda una estrategia de comunicación, y con ellos, entonces, en estas circunstancias, estamos armando una estrategia de comunicación para visibilizar a la mujer durante la pandemia y a las mujeres congresistas, ¿no? Y estamos trabajando con ellas y nos asociamos con Facebook y estamos haciendo cosas así. Entonces, yo creo que nos toca es recordarle a la gente que el Congreso es importante, que sirve para algo. Porque el riesgo ahorita para mí de autoritarismo es mucho más fuerte que en épocas normales, porque en las épocas normales la no toma de decisión no tiene consecuencias tan fuertes como en la época actual. Si yo no tomo decisiones ahora o obstaculizo las decisiones del organismo ejecutivo en demasía, puedo terminar cavando mi tumba, ¿no? Porque puedo tener las mejores, digamos, las mejores intenciones, y ahí la pregunta de María es súper importante. Como oposición puedo tener las mejores intenciones, pero si no dejo hacer, el presidente tiene la legitimidad o podría obtener la legitimidad para cerrar. Si yo dejo hacer, soy muy blandito, entonces también pierdo, pero entonces ahí hay una pregunta muy difícil que responder digamos, en el mediano plazo, ¿no? Pero bueno, quería agradecerles a todos. Me tengo que ir, lamentablemente tengo clase. Es lamentable tener clase a las 5 de la tarde, pero bueno. Les mando un abrazo y un gusto conocerlos, y ojalá pueda acceder al video luego cuando terminen. Un placer. Hasta luego. Gracias, Mónica. Un placer, gracias. Gracias, Carolina, por la invitación. Hasta luego. A vos, gracias. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra reflexión, algún aporte. Yo quería decir una cosa. Algo que estoy pensando nomás es sobre el tema de transparencia. O sea, transparencia sobre saber las decisiones que toma el Congreso y los efectos que eso va a tener sobre la vida de las personas. Pero también el tema de las sesiones virtuales implica una televisación de las discusiones políticas, ¿verdad? Y que podría llevar a que políticos traten de ser más sensacionalistas o traten de apelar más a sus bases en vez de discutir de una manera que realmente construya consensos y lleve a la aprobación de las públicas, ¿verdad? Así que no sé cuál es la respuesta,
sobre qué es mejor específicamente, pero quería llamarle más la atención a algo que podría estar ocurriendo, es que al maximizar la transparencia en términos del debate político, tal vez eso también reduce los espacios que los legisladores tienen para llegar a consensos políticos, que normalmente tiene que en el día a día del poder legislativo se lleva a cabo con discusiones informales, fuera del micrófono y fuera de la cámara. Entonces eso. Sí, Lorena. Bueno, me gustaría comentar que a mí me parece que hay que discutir la posibilidad de mantener en la medida de las condiciones de la pandemia en las que estamos el orden constitucional. ¿A qué me refiero con esto? Que se reconoce explícitamente, aquí se ha mencionado, que el Poder Ejecutivo está legislando en este contexto de la pandemia. Y a mí me parece bastante grave porque tenemos un poder legislativo que puede ejercer esas funciones sin necesidad de obstaculizar, pero sí llamando la atención, sí haciendo buscando un equilibrio entre cómo dejar hacer el Ejecutivo, dejar tomar las decisiones, pero sin romper el orden constitucional de cada uno de los poderes y hacer una labor de acompañamiento para que también en el crisis se vea que el Congreso hace un trabajo fundamental que no puede ser sustituido por otros poderes y que no necesariamente va a ser de obstaculización hacia manera implícitamente se estaría fomentando que la discusión, abrir el debate a las minorías, en realidad es obstaculizar la toma de decisiones cuando no tendría que ser así. Y precisamente estas creencias del inconsciente colectivo pues, son las que dañan la confianza en el Congreso. Creer que puedes prescindir de esta institución, creer que va a obstaculizar las decisiones del Ejecutivo, me parece que es fomentar creencias equivocadas sobre este Congreso cuando perfectamente bien la oposición puede ser partícipe, puede legitimar las decisiones del Ejecutivo y puede contribuir a participar en estas estrategias que se tienen que generar para enfrentar la crisis y también asumir los costos políticos, que no solamente sea para el Poder Ejecutivo o para el partido mayoritario, sino que haya una unidad, que es lo que está sucediendo en los congresos en el mundo que siguen funcionando. Transmiten una unidad de los actores políticos de que en este momento de pandemia lo más importante no es las políticas, sino enfrentar la crisis de una manera unida entre las diferentes fuerzas políticas. Entonces, pues sí me parece muy importante resaltar eso, resaltar los peligros de que se paralice el Congreso y resaltar los peligros de que dejen de trabajar, se contribuya a esta creencia equivocada de que discutir los temas, de que el Ejecutivo hace en realidad obstaculiza la toma de decisiones cuando no tiene por qué ser así. Gracias. Bueno, chicos, por enésima vez volví online. Creo que nos quedan algunos minutos. Belu, ¿cómo estamos? No sé bien. Ya estamos en hora. Ya estamos. Ahora, en 15 minutos es la sesión de cierre. Bueno, a ver, salieron temas más que interesantes. A nosotros, digamos, como think tank siempre nos queda un poco la sensación de que sí, tenemos que hacer algo, tenemos que asesorar, tenemos que empujar. Las cuestiones relativas a tecnología y política siempre son controversiales. En la Argentina lo vivimos con el tema del voto electrónico.
Supongo que en otros países también se ha vivido el tema de introducir la palabra tecnología y cruzarlo con algún aspecto de la política siempre genera incomodidad. Lo importante acá es que, digamos, hay un acuerdo y sabemos que el Congreso tiene que sesionar, tiene que trabajar las minorías o la oposición, dependiendo, digamos, si es minoritario o no, pero la oposición en sí tiene que tener voz, y esa voz se expresa a través del Congreso. Y en ese sentido, digamos, el contexto y la pandemia nos ofrece una oportunidad para mejorar algunos de los aspectos de los poderes legislativos que en este momento ya no venían funcionando de manera apropiada. Los invito a participar en la sesión de cierre. Si quieren, les doy un minuto si quieren hacer algún cierre. No sé si María, Andy, Lorena tienen ganas de cerrar de alguna manera, y los invito a seguir conversando y a mantenernos como para ver cómo empujamos un poco esta agenda para que funcione de la mejor manera, respetando los valores de la democracia. Si no, doy por cerrado y nos movemos a la sesión de cierre. Sí, no. Yo lo último que quería decir sobre como el bill es que igual yo creo que estar súper conscientes del sentido de urgencia de lo que está pasando, pero también estar súper atentos y vigilantes también. Ojalá haya evidencia cuando la hay, y las políticas públicas en el fondo se tomen de una manera relativamente adecuada, compaginándolo con el sentido de urgencia. Porque se ha levantado la alerta en algunos países de que se están en el fondo dándole quizás un poco de emergencia, porque muchas veces la sociedad civil o todos no podemos estar tan atentos a todo lo que está ocurriendo. Bien, muchas gracias, María. Gracias, María, gracias, Lorena, gracias, Andy, gracias, Belu, por cubrirme la espalda con la crisis tecnológica que he sufrido el día de hoy como nunca en la vida. Y nos vemos en la sesión de cierre, pero antes que nada, les tomo el compromiso de manteniendo esta red, ir incorporando otras organizaciones de la sociedad civil para seguir conversando sobre qué es lo que está pasando en los congresos en nuestra región, y para seguir intercambiando ideas y ver cómo podemos, de la experiencia comparada, hacer mejores congresos y mejores instituciones democráticas en cada uno de nuestros países. Compromiso. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.